Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tengo una pregunta, el programa donde tu curiosidad nos lleva al conocimiento. Veamos qué dudas tienen hoy los niños. Hola, ¿me escuchas? ¿Qué dijiste? Mi hermana no me escucha. ¿Cómo funciona la audición? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, el sonido es algo extremadamente importante. Por una parte nos ayuda a comunicarnos, pero también nos sirve como una alerta para los peligros. Para saber cómo funciona la audición, primero tenemos que saber qué es el sonido. El sonido es la sensación producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan a través de las partículas del aire. Las partículas que están en el aire están todas juntitas una con otra y se mueven como en un coro, en sincronía. Pero lo hacen muy rápido, a más de 300 metros por segundo. Eso es muchísimo más rápido de lo que anda un avión. Para poder entender cómo funciona nuestro oído, vamos a realizar un experimento que tú también puedes hacer en casa. En esta ocasión, el medio de transporte de las ondas van a ser el agua en vez del aire. Además, tenemos una serie de materiales que utilizaremos para poder construir un oído artificial y así ver cómo funcionan los huesitos que tenemos dentro del aparato auditivo. Lo primero que tenemos que hacer es un soporte que va a funcionar como un pivote. Para eso tenemos dos pedacitos de bombilla insertadas dentro de un cartón y esto está pegado con cinta adhesiva. Para realizar el pivote tenemos que utilizar un alfiler de gancho. Este alfiler de gancho lo pasamos por el medio de una bombilla más grande y no nos olvidemos de cerrarlo para evitar algún tipo de accidente. De esta forma, la bombilla que está entre medio de las otras dos se puede mover libremente. Lo que vamos a hacer ahora es fijar un segundo pivote en el extremo más corto de nuestra bombilla. De esta manera, nosotros ahora tenemos dos ejes de pivote que van a simular a los huesitos que tenemos dentro de nuestro oído. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar una parte a esta tapita de plástico que va a hacer las veces de la membrana que separa la parte interna de nuestro oído con el exterior. La idea es que esta bombilla quede lo más perpendicular posible con respecto a la superficie de nuestra tapita. Ahora que tenemos listo nuestro oído artificial, lo vamos a poner dentro del medio de la transmisión de ondas. Lo que vamos a hacer es lograr una perturbación en el medio, provocando olas que van a atravesar este contenedor hasta llegar a la membrana externa del oído y provocar un movimiento en las bombillas de la misma forma que se mueven los huesitos que tenemos en nuestro oído. Vamos a utilizar esta pelotita para generar olas en el agua y ver qué ocurre con nuestro oído. Como se pueden dar cuenta, las olas que se producen viajan desde el lugar del impacto de la pelota con el agua hacia nuestra membrana que se mueve hacia arriba y hacia abajo y por el juego de los pivotes logramos que estos huesitos de nuestro oído se muevan. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento de esos huesos de nuestro oído aquí adentro son transformados en un impulso eléctrico y nuestro cerebro lo interpreta como sonido. Así. Cuando cantamos o escuchamos un instrumento musical, ¿cómo podemos percibir distintos tonos? Me gustaría saber qué son los tonos musicales y cómo se distinguen. Las ondas que atraviesan el aire tienen distinto largo y dependiendo de ese largo, nuestro oído lo interpreta como un distinto tono. Un tono más alto, un tono más bajo. Pero para poder entender cómo funciona esto, se los voy a explicar con un instrumento. Como pueden ver, lo que tengo aquí se llama contrabajo eléctrico. Es un instrumento que funciona con cuerdas. Las cuerdas funcionan de manera muy similar a las ondas que se mueven en el aire. Por lo tanto, lo podemos usar para saber cómo cambia el tono dependiendo del largo de la cuerda. Lo primero que vamos a hacer es tocar una cuerda, sin apretarla en ninguna parte.
y veamos qué sucede. Suena grueso, grave, es la gracia de este instrumento. Pero ahora, ¿qué ocurre si nosotros acortamos la cuerda? ¿Cómo la podemos acortar? Simplemente apretándola. En este caso, la vamos a apretar la mitad. Y la vamos a tocar de nuevo. ¿Qué pasó? Comparemos los dos sonidos nuevamente. La cuerda completa. Y ahora acortémosla a la mitad. Cambió el tono, ¿cierto? De hecho, esto es lo que nosotros llamamos una octava. Entonces, lo que ocurre es que cuando las ondas son más cortitas, nuestros oídos las interpretan como sonidos más agudos. Cuando son más largas, las interpretamos como sonidos más graves. De esta forma quizás podríamos hacer algo de música, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer música a través de las ondas? ¿De qué otra forma podemos transmitir el sonido? El sonido se puede transmitir de varias maneras, además de las cuerdas. Por ejemplo, en este caso tenemos varias copas llenas con agua, pero en distintos niveles. De la misma manera que el acortar o alargar las cuerdas del bajo nos daban tonos más agudos o más graves, en este caso el tener un nivel mayor o menor de agua nos va a dar también diferencias en los tonos. Veamos cómo suena. Hoy aprendimos que escuchamos gracias a que los oídos convierten las vibraciones de las ondas sonoras que se propagan por el aire en señales que nuestro cerebro interpreta como sonido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este capítulo y nos vemos en el próximo.